Mucho gusto que esté con nosotros esta mañana el senador Martí Batres. Le saludo con afecto. Martí, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Martí, contigo se puede hablar de muchos temas. Un tema que nos interesa en particular es el asunto del salario mínimo, pero antes de entrar a este tema, me interesa mucho tu opinión. Como senador de Morena y evidentemente también informado del tema, estas reformas que se pretenden al Banco de México, estas leyes, ¿crees que sea para bien realmente, Martí? Todas las voces parecieran estar en contra. Estaba yo escuchando las voces incluso de los vicegobernadores que también están preocupados. Pero tu opinión es importante, claro, Martí. Bueno, hay varias opiniones. No todas las voces están en contra, pero sí muchas voces. Y muchas voces que tienen que ver con el mundo financiero. Creo que lo procedente es que la Cámara de Diputados escuche estas voces también, así como ha escuchado otras, que escuche estas voces para que actúe en consecuencia. Hay una decisión que se tomó en el Senado, es una decisión de la gran mayoría de los legisladores, no solo de una bancada. Es una decisión en la que se tenían dos elementos, una opinión del Banco de México, una opinión de Hacienda. Finalmente se toma una decisión. Y ahora, después de esta votación en el Senado, se ha abierto un debate mucho más amplio que incluye a más actores, muchos actores políticos, actores financieros con los que no siempre se ha tenido coincidencia, pero también otros especialistas, expertos. Entonces, creo que es importante que se escuchen todas las voces y, en consecuencia, si hay que hacer modificaciones a la minuta que envió el Senado a la Cámara de Diputados, pues hacer estas modificaciones también. Yo en lo personal coincido contigo también. Se privilegia el debate, se privilegia la discusión y el intercambio de impresiones. Pero tú en lo personal, Martí, como senador, ¿respaldas esta iniciativa? Pues creo que hay que incorporar estos planteamientos que se han hecho para hacer las modificaciones correspondientes en la minuta. Bien, bien. Pasemos al tema, pues, que nos convoca y que por el cual te invitamos a participar esta mañana. A ver, finalmente, el jueves pasado, si mal no recuerdo, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo la propuesta de que quería un 15% de aumento a lo que es el salario mínimo, algo que nadie le puede decir que no. Pero ¿realmente es factible poder proceder a un aumento de esta naturaleza o de este rango? Bueno, aquí en el tema del salario mínimo nos convocan dos cuestiones a la entrevista. Una, el asunto del aumento en concreto al salario mínimo, y dos, la reforma que también en estos días votó el Senado de la República sobre el salario mínimo, reforma a la Ley Federal del Trabajo. En el primer aspecto estamos hablando de una propuesta que hace el presidente para que aumente en un 15% el salario mínimo. Ya de hecho aumentó en un 16% en el primer año, para el primer año de gobierno. Para el segundo año de gobierno aumentó en un 20%, ahora se está planteando un 15%. ¿Por qué? Porque el salario mínimo tiene que recuperarse de la grave pérdida que sufrió durante más de 3 décadas. El salario mínimo llegó a su nivel más alto en el año de 1976 y de entonces en adelante empezó a perder y perder. Ya cuando empezaba este siglo ya llevaba una pérdida de casi el 70% y rebasó la pérdida del 70% de su poder adquisitivo. Todavía a mediados de los años 80 se podrían comprar 2 canastas alimenticias básicas con un salario mínimo, y en cambio en el año 2010 ya solamente se podía comprar un tercio de una canasta alimenticia con un salario mínimo. Entonces, el mandato constitucional de que el salario mínimo debe alcanzar para que un trabajador se mantenga y mantenga a su familia, pues ya no se cumplía, la verdad. Llegamos al nivel de que el salario mínimo quedó por debajo del índice de pobreza, cuando se supone que quien tiene un trabajo necesariamente debe estar ya, tan solo por tener un empleo, por arriba del nivel de pobreza, por arriba de la línea de pobreza. Esto convirtió al salario mínimo en una entelequia y evidentemente ya una familia pudiera satisfacer sus necesidades.
Por eso Ahora, es que se están dando estos aumentos. Estos aumentos buscan recuperar esa pérdida. Para recuperar el 70% del poder adquisitivo, el salario mínimo tiene que por lo menos duplicarse y algo más. pero Martí, tengo esta duda. No sé, en el mercado laboral, no sé cuántas personas ganen actualmente un salario mínimo. Yo creo que cualquier trabajador en un mercado laboral estable gana más que un salario mínimo a todas luces. No es una figura ya en cierto punto completamente, tú lo dijiste, una entelequia, pero no diríamos que es una figura ya obsoleta que habría que ser a un lado, o sigue siendo valiosa como referente. Sí, se congeló un poco la ¿Martín? imagen. Ya, Sí, no escuché bien, pero digo que sí. en efecto, el salario mínimo no es lo que gana la mayoría de los trabajadores. Eso da también margen para que el salario mínimo pueda aumentar. Hay un margen mayor. La distancia entre la productividad real y el salario mínimo es muy grande. El salario mínimo puede crecer sin tener ningún efecto de carácter inflacionario. Te estamos perdiendo, Martí. Hombre, caray. Martí, lamento mucho que tengamos problemas con la conexión. Estaba en plática con el senador Martí Batres. De todos modos, creo que lo esencial, lo básico, me lo has explicado, Martí. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho, Martí, que hayas estado con nosotros. Lamento que hayamos tenido problemas con la conexión. Vamos a una pausa breve, 9 de la mañana con 3 minutos. Sí.